Hoy hablaremos sobre la transfusión sanguínea. La sangre es el tejido que más ha motivado a la investigación literaria. Es el más vinculado con procesos mágicos y religiosos y el que más impacto tiene en el pensamiento popular. Recordemos que su pérdida en exceso causa anemia, choque hemorrágico e incluso la muerte, y su infusión endovenosa da vida. En México, el valor que los aztecas daban a la sangre en sus sacrificios era el dar una ofrenda a los dioses, y al beberla de sus sacrificados creían obtener más fuerza y valentía. Los griegos le daban gran significado a la sangre, pensaban que fertilizaba la tierra si se regaba con ella o que purificaba el alma de quien era ungido con sangre, mientras que los romanos daban baños de sangre de buey a las personas para hacerles renacer espiritualmente. Las sangrías se practicaron hasta el siglo XIX con flebotomías, sanguijuelas y ventosas. En el año 1628, el británico William Harvey redescubre la circulación sanguínea. Esto generó una revolución terapéutica ya que los médicos la extraían con fines curativos. En 1956 se realizó la primera administración intravenosa de medicamentos por Christopher Wren. En el siglo VII, Jean-Baptiste transfundió sangre de cordero en humanos. Ya que en algunos casos fracasó y recibió muchas demandas, los tribunales decidieron prohibir estas prácticas y atrasó el avance de la medicina transfusional. En 1492 ocurrió el primer intento de transfusión sanguínea. Esto fue cuando el Papa Inocencio VIII cayó en coma. Entonces el capellán Johann Bouchard contrató a 3 niños de 10 años de edad para transfundirle de su sangre al Papa por la boca. Los 3 niños y el Papa fallecieron, sin embargo eso ayudó a la concientización de la transfusión sanguínea para preservar la vida. El primero que logró una transfusión de sangre de un ser vivo a otro ser vivo fue Richard Lauer. En 1665 lo logró utilizando perros a quienes canalizaban la arteria carótida y vena yugular. En 1667, junto a Edmund King, lograron transfundir sangre de cordero a Arthur Koga. El francés Denis fue el primero en lograr una transfusión de sangre de un perro a un hombre enfermo de sífilis. El paciente presentó fuertes dolores de órganos y orinaba de color negro provocando su muerte. Denis fue el primero en relatar un caso de reacción hemolítica transfusional. En 1818, James Blundell, médico ginecobstetra preocupado por la mortalidad materna por hemorragia posparto, decidió reemplazar la sangre perdida con sangre humana, realizando las primeras transfusiones de humano a humano. Descubrimientos importantes como la jeringa por Gabriel Pravas en 1851 y la invención de la aguja hipodérmica en 1853 fueron decisivos para la terapia transfusional. De 1873 a 1880 se llegó a usar leche humana de vaca y de cabra como sustituto de la sangre, pensando que las partículas de grasa de ella se convertirían en células sanguíneas. Karl Steiner descubrió los grupos ABO y el francés Alexis Carrel en 1907 preconizó la transfusión directa por medio de una anastomosis arteria-vena. En 1908, Epstein y Ottenberg descubren que los grupos sanguíneos son hereditarios, y el segundo afirma que el donante universal es del grupo de tipo O. Años más tarde se diría lo mismo agregando la frase RH negativo. De 1933 a 1947, John Lundy establece elementos y la generación del primer banco de sangre, creando el primero en 1935. En 1945, el Dr. Matías Bertegui y el Dr. Francisco Javier Bertiz hicieron la primera transfusión sanguínea en México, la cual es considerada la primera transfusión hecha en el norte del continente americano. En 1949, Frederick Durand fundó el primer banco de sangre en España. Hubo una rápida progresión de los servicios de hemoterapia y medicina transfusional. En 1950, Walter y Murphy idearon y fabricaron la bolsa de plástico para la recolección de sangre. Los equipos para venoclisis y para transfusión son casi los idóneos. Graham Poole años después obtiene los crioprecipitados durante la Guerra de Vietnam y describe el síndrome de distrés respiratorio, así como da los reportes relacionados a la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión. En 1985 se elaboró el test para la detección del VIH, en 1987 para determinar el anti-HBC y ALT, en 1989 el test HTLV y en 1990 se utiliza el test privado AVB. Entre 1992 y 2005 se hacen más pruebas para la sangre del donador y la seguridad del receptor. Actualmente está el paradigma de la transfusión sanguínea rebasado. La tendencia es usar menos sangre y evitarla si es posible, y usar el hemocomponente que sea pertinente para el paciente.